Ayer otra vez desquiciada la ciudad por los trabajadores de la educación afiliados a la Coordinadora Nacional. Oye, pero cerraron toditito Reforma. Sí. Uno dice, bueno, realmente ganan algo con eso. Realmente hacen que el gobierno federal ceda en un ápice ante una medida así que no le concierne. Yo no entiendo, de veras. Hicieron su marcha a Los Pinos. Solicitaron hablar con el presidente, que no los recibió, no estaba. Estaba él en otras cosas. Y se enojaron porque exigían ver en Los Pinos al secretario de Gobernación. Entonces, quien los recibe de atención ciudadana en Los Pinos le dice, bueno, no se equivocaron, esta es la residencia del señor presidente. Si quieren ver al secretario de Gobernación. Una arbitrariedad, eso de, mira, voy a golpear a esta persona hasta que tú, que nada tienes que ver con ella, me des todo lo que te estoy pidiendo. Eso es lo que están haciendo. No se entiende y se sigue manejando la versión de que se están afectando sus derechos laborales. No es verdad. No han analizado la ley. La gente que dice eso, que un doctor en derecho laboral, que no sé qué, se afectan los derechos, sobre todo los derechos laborales. No hay un solo párrafo que se pueda interpretar como que afecte los derechos sindicales de los trabajadores que los han ganado. Se afectan los logros que habían tenido a través de los sindicatos para no trabajar. Sí. Eso es lo que se elimina con la reforma educativa. De plazas, pero eso no es un derecho sindical. Sí, y un manejo de plazas que se hacía tan arbitrariamente que terminaban en un puesto docente personas que no tenían nada que ver con la docencia. Uh-huh. Y todos eluden señalar el hecho que no quieren ser evaluados. Uh-huh. Este doctor en Derecho, es que la evaluación la deberían hacer los propios maestros. No se puede. Tiene que ser un tercero o en este caso el Estado. El Estado está facultado para hacer esto. Otras dependencias autónomas dentro del mismo, pero no los propios sujetos de evaluación y sobre todo a nivel estatal, donde es evidente que se imponen los intereses inmediatos de los grupos a los intereses de la educación, de la calidad de educación del país. Les tiene sin cuidado. Quienes defienden esto no han mencionado la calidad de la educación, que es el meollo del problema. Sí, y ellos ayer, después de del bloqueo de 6 horas bloqueada una de las vías de comunicación más importantes de la ciudad, desde la Diana Cazadora hasta Bucareli, el bloqueo. Oye, es que eso es criminal, es partir a la ciudad en dos, porque claro, se extiende el daño y estaba enloquecido todo el centro de la ciudad, todo. Y eso es injusto para todos los demás, que ellos no se darán cuenta que hay mucha gente trabajadora igual que ellos, que sí están cumpliendo con su deber y que no pueden llegar a su casa a descansar después de una larga jornada por estos bloqueos. Yo creo que sí se dan cuenta, pero no les importa. Cuando careces de lo más elemental, que es educación, cuando omites como profesor y en tu vida todo lo que era el civismo, el respeto a los otros, el derecho de tránsito, cuando ignoras lo más elemental de la Constitución de tu país, no es que no te des cuenta, es que no te importa. A ellos no les importa. Si hay un atraso, si hay una emergencia, si la gente está durante todo ese tiempo de concentración y de alta contaminación, respirando todo esto, si las calles quedan llenas de basura, haciendo más agudo el problema con la lluvia, no les importa, nada les importa.
son robotitos que responden a la voz de un líder y que tienen desde luego su ganancia secundaria. Por lo pronto ahorita pues el apego va a ser mayor, porque una vez aprobada la nueva ley de educación, pues la mayoría se hizo ya acreedores al despido, y solamente el mantenerse unidos y el que un líder se pueda comprometer para que no sea así es lo que les va a permitir tal vez ubicarse. Pero además ha habido negociaciones, ha habido concesiones importantes, se les ha pedido se les ha otorgado lo que han pedido a manera, digamos, una especie de compensación por digamos, las pérdidas que pueda tener en sus facultades o en sus prebendas el sindicato, y las han aceptado. Pero ¿qué pasa? Es el asambleísmo. Un día la asamblea dice que sí, el otro día dice que no, porque varían los que están ahí o cambian de opinión. Entonces no hay capacidad de compromiso y de negociación entre los que piden esas mesas. Esas mesas no sirven para nada porque ellos mismos desconocen sus propios acuerdos. Y lo que yo no entiendo, se anunció hace unos días que el pago a los docentes de todo el país se integra nuevamente a la Secretaría de Educación desde el centro, desde la propia Secretaría, y que ya no serían los estados los que manejaran ese presupuesto y organizaran el pago a los maestros. Si ya está ese acuerdo, si ya está aprobado, entonces es la Secretaría la que debe pedir un informe de los maestros faltistas y descontar a partir de la Secretaría, porque ahora el secretario de Educación les está pidiendo a los gobiernos estatales que hagan el descuento correspondiente. Todavía no se altera el mecanismo que lo lleva, ¿no? Acaba de entrar en vigor. Es que si no se empieza a aplicar esos descuentos, se está desobedeciendo la propia reforma educativa. Sí, sí. Si en este momento quien sea, la SEP o los estados, la Dirección de Educación o la Secretaría de Educación en cada uno de los estados, no empieza a aplicar esos descuentos, ellos mismos están faltando a las normas señaladas por la reforma. Que quien no cumpla, quien no tenga presencia ante grupo, pues no puede recibir su salario completo, ¿no? Y se están haciendo protestas también en otros estados del país, en Zacatecas, Veracruz, en Morelos, y algunos otros puntos como Michoacán, ayer estuvieron muy violentos. Es ahí donde la impunidad nos hace enojar. Destruyen patrullas de la Policía Federal, pero las destruyeron en su totalidad. Quedaron listas para convertirlas en chatarra, esas patrullas. Golpean a un policía. Resultado de todos estos hechos, ¿cuántos detenidos? Ninguno. Cero. Sí, ningún detenido para variar. Y tampoco serviría mucho que los detuvieran, porque pues hay que recordar que las leyes están hechas ad hoc para todos estos vándalos. Pero fue en Michoacán, no fue en el DF. Fue en Michoacán, fue a la Policía Federal. Los mismos gobernadores protegen a estos. Alguna vez pensé que los padres les tenían miedo a los hijos en esta generación. Ya tengo otra rayita. Los gobernadores les tienen miedo a los delincuentes. Increíble. Y considero delincuentes a todos estos maestros y a todos aquellos que alteran la paz y el orden público, y que además retrasan el desarrollo de una entidad, porque esa inasistencia a las aulas está retrasando el desarrollo de esos pueblos. Sus niños cada vez se van a hacer más a la zona de confort, de él no me levanto temprano, él no hago tareas, él no tengo que aprender nada, no tengo que someterme a situaciones de evaluación. Y esa vida tan cómoda, entre comillas, a lo que conduce es a la mediocridad absoluta y total, a la ignorancia.
Yo no digo que seamos o que se aspire, claro que sería ideal hacer un pueblo de nivel maestría, doctorado, como en otros países, pero mínimo la primaria y la secundaria, pero ni eso pueden aspirar nuestros niños en algunas comunidades. Qué tristeza. Y no pueden todos los estados tener cuerpos policíacos numerosos capaces de controlar movimientos masivos o manifestaciones multitudinarias. De hecho, ¿qué? Porque pues está pensado, la estructura está pensada en la buena fe. Es decir, que el ciudadano va a ser protegido por esa policía de la delincuencia, no en controlar movimientos políticos gigantescos, ¿no? Que a pesar de lo gigantesco no representan la mayoría de la opinión de la población, que estamos hablando de millones, y son las decenas de miles en todo el país. Pero la policía no alcanza, no tiene la capacidad, no tiene grandes cuerpos de represión urbana. ¿Cómo puede tenerse el DF, no? Si se hace un gran esfuerzo. Entonces ustedes ya dijeron que no les importa el daño, que no tienen capacidad de decisión, que los gobernadores les tienen miedo, que no hay policía que los contenga. Así es. Y entonces, ¿hay otras formas de control? El no pago. Eso. Eso, dos grandes estímulos para el ser humano, el dinero y el sexo. Como el sexo no se puede controlar ahí, que controlen el dinero. Suspendo pagos y no les doy un quinto. Y 1 por 1. ¿Cuántos días faltó? Descuento. Y además haría otra cosa. Yo los haría, cancelo el contrato anterior y los haría firmar un nuevo contrato. Ay, no, pero ¿para qué quieres volver a Por tener eso en las... aquellos que considerara? Porque de entrada, al correrlos, parte proporcional a sus derechos según su antigüedad y se acabó. Sí, sí. Ahora entiendo por qué en muchos momentos la iniciativa privada no les da un trabajo definitivo o una base definitiva a sus empleados. Cada 3 meses, cada mesecito. Oiga, pero pues es que ya tengo 7 veces que estoy renovando por mes. Pues sí, pues si quieres. Estás a prueba. 49 años tiene Blanca Plata Aldeco, que nos llama de Ecatepec. Tengo un cuñado de 55 años, maestro de Oaxaca, que dice que la protesta de los maestros es que luchan por evitar la privatización del sistema educativo, que serán grandes consorcios comerciales los que adquirirán las escuelas para vender en las mismas los productos que tienen prohibido actualmente. Esa es una gran mentira. Es una gran mentira. Se propone ahí crear empresas sociales a nivel de la vecindad, de la comunidad, ajá, para que hagan ese tipo de comercio. Está muy claro en la ley. No se dice vamos a venderle a la Pepsi Cola y a la... No es cierto. Pero además es para vender sus productos que tienen ahí atorados, seguramente, ¿verdad? Viejos y caducos. Qué barbaridad. Es una mentira tras mentira. ¿Cuál privatización? No hay ningún elemento que se pueda pensar que se vaya a ceder la tarea de educación pública a entidades privadas. No se puede deducir, no se sigue de absolutamente ningún párrafo de la reforma que eso se esté llevando a cabo. Es una gran mentira. Esto es lo que ha llevado a muchas personas a mostrarse totalmente en oposición. La ignorancia, la mala información, la desinformación, incluyendo a la base magisterial. Yo no pongo en tela de juicio que su cuñado, doña Blanca, sea un hombre preparado, pero está preparado para estar frente a un grupo, pero está totalmente desinformado y se ha dejado llevar por sus líderes. Infórmense mejor. Si usted no está dentro del magisterio, infórmese. Hay que leer un poquito. Y si su cuñado no tiene tiempo para leer y cree a ciegas lo que sus líderes le dicen, pues entonces retiro lo dicho, no es una persona que usted apta. Le diga, usted dígale, no es verdad. Sí, sí, sí. Ahí se propicia la creación de en pequeñas empresas
y cooperativas manejadas por las comunidades. De ninguna manera se dice se entregará o se licitará a grandes entidades. A la iniciativa privada. No es verdad. Sí, infórmese, Blanca. Dígale usted que no es cierto.